Formación y desarrollo de competencias digitales del docente para generar prácticas inclusivas. Satisfacción de las diferentes necesidades de aprendizaje en alumnos en situación de discapacidad. Presentan Dr. José María Contreras González, Dr. Roberto Carlos Valdés Hernández. Los alumnos que acuden al nivel de educación secundaria presentan diferentes ritmos de aprendizaje, capacidades, intereses, motivaciones y expectativas. Este suceso, que afecta a la convivencia en los mismos, hace necesaria por parte del Sistema Educativo Nacional una atención adecuada. Por tal motivo, este debe enfrentar el reto de garantizar el derecho a una educación de excelencia con equidad para todos en un contexto lo más normalizado posible. Por lo que el propósito de esta investigación es analizar las estrategias para fortalecer las competencias docentes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que en gran medida se relacionan con el éxito o fracaso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en situación de discapacidad que asisten a la Escuela Secundaria Estatal número 87 Educación de la ciudad de Mexicali, Baja California. El objetivo es evaluar la relación que existe entre las competencias digitales del docente de educación secundaria y los avances en el proceso de inclusión de alumnos con discapacidad. Es por ello que se debe dar la importancia necesaria a estas competencias digitales para promover dicha inclusión, ya que la actitud docente adecuada hacia la diversidad humana y del alumnado y ante la inclusión social de todos los ciudadanos y educativa del alumnado es el prerequisito para el logro de una sociedad única y una escuela común. Son muchos los autores que han expresado su opinión con relación a la educación inclusiva en general y a las competencias digitales docentes en particular. Por ejemplo, en los últimos años se han realizado estudios que abordan la dimensión emocional en la respuesta educativa a estudiantes con características específicas. También se ha puesto de manifiesto que el actual concepto de educación inclusiva pone en tela de juicio gran parte del modo de organizar y disponer la enseñanza de las escuelas tradicionales. Ya lo mencionaba Fernández en el 2018, la incorporación de las TICs en la educación ha abierto grandes posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza. Por su parte, Oviedo en el 2019 menciona: la formación del futuro docente encierra el asumir una renovación de saberes tendientes a gestar el conocimiento más que a transmitirlo. Por su parte, Calderón en el 2018 expresa: la implantación de las competencias en el sistema educativo precisa la formación del profesorado para liderar, sistematizar y alinear el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y por su parte, González también en el 2018 indica: el cambio en la forma de enseñanza conlleva la capacitación de los profesores para que aprendan a trabajar con personas que se salen de lo preestablecido. Todo adolescente con discapacidad tiene el derecho a continuar sus estudios y participar en la comunidad, por lo que la atención educativa debe contemplar el principio de igualdad, de equidad, que considera las diferencias evidentes. No obstante, la falta de responsabilidad de algunos profesores, los sistemas de enseñanza poco flexibles y centrados en los contenidos conceptuales se constituyen en barreras de un proceso integrador e inclusivo. Así como importante es el principio de vincular la igualdad y la diferencia afrontando la realidad del individuo con discapacidad.
como parte de este apartado del marco teórico de educación inclusiva, se deben de revisar las políticas de desarrollo humano, las estrategias que a nivel nacional abordan la idea de educación inclusiva. Importante el aporte de Ainscough y Bob en la propuesta de índice de inclusión. Es necesario que los docentes frente a grupo estemos tomando como parte importante de nuestra planeación el diseño universal para el aprendizaje y realicemos ajustes razonables y seamos parte de estas barreras para el aprendizaje que enfrentan los alumnos. Ya se había establecido en la Declaración de Incheon, Educación 2030, estos propósitos que en poca medida se cumplieron con declaraciones anteriores como Jomtien Tailandia, Cumbre de Milenio, etcétera, etcétera. También han sido evidentes las modificaciones y las reformas al artículo 3 constitucional, los articulados que se han generado en la Ley General de Educación y también la promulgación de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. En el apartado de las competencias tecnológicas del docente para el apoyo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, pasar ya de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías para el aprendizaje, las tecnologías para el empoderamiento y tomar como punto de partida el modelo TPACK que oferta esas otras alternativas. Es necesario que los maestros aprendamos cómo se da el aprendizaje en alumnos con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, con discapacidad motriz, con discapacidad visual. Por ello, para mejorar las escuelas, los docentes han de tener la oportunidad de formarse y sensibilizarse para comprender las ventajas de la inclusión, que empieza con una actitud de aceptación y disposición al cambio cuando es necesario. La presente investigación se realizó mediante una perspectiva cualitativa, en donde se priorizó comprender la realidad social, empleando para ello un estudio de casos de corte descriptivo para el análisis y evaluación de las competencias pedagógicas del docente de educación superior, con recogida y análisis de información documental, aplicando entrevistas en profundidad, haciendo una revisión bibliográfica exhaustiva, leyendo los trabajos publicados en bases de datos, usando criterios para la elección de la información según la pertinencia, la relación con el tema de estudio. Cabe precisar que los estudios de caso son un útil modelo de investigación para recabar información en contextos de la vida real. Este tipo de investigación se puede aplicar a situaciones que hayan tenido lugar o emplearse a medida que se vayan desarrollando las mismas. Los estudios de caso, cuando han sido elaborados cuidadosamente, pueden contribuir a materializar cambios significativos en los ámbitos de la política y de la práctica. Se requiere buscar entonces estrategias metodológicas que nos permitan llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje acorde a la necesidad del alumno con discapacidad. Organizar y estructurar las clases para construir entornos de aprendizaje significativos y disminuir en lo posible la falta de conocimiento por parte de los docentes sobre tecnologías de apoyo para la educación inclusiva y la ausencia de propuestas consolidadas en los sistemas educativos de la región para desarrollar educación inclusiva en línea. Todo docente debe tener en cuenta el cómo se aprende, porque en la actualidad en educación virtual se presenta la escasez de materiales educativos accesibles, que ya predominaba antes de esta pandemia que estamos viviendo. Esto hizo que para la mayoría de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad no fuera posible continuar con sus clases y estudios. La falta de preparación y propuestas pedagógicas adecuadas se expresa en la ausencia de adecuaciones y adaptaciones curriculares según las necesidades educativas de los y las estudiantes con discapacidad. Se concluye entonces que los alumnos con discapacidad en educación secundaria sufren una fuerte situación de desigualdad, aunque no se les niega su participación en este nivel educativo.
no están recibiendo los ajustes razonables que su propia condición requieren, ya que los docentes no han recibido la habilitación para la adecuada atención educativa. Es por ello que el desarrollo de la educación constituye un valor absoluto en el seno de una sociedad democrática, en donde el acceso y permanencia al sistema educativo. Se necesita entonces garantizar el porvenir de las instituciones sociales y el respeto por el marco político y social. Ya lo estableció la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo garantizar iguales oportunidades y promocionar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por tal motivo, el ajuste razonable que se debe hacer es empezar con el reconocimiento público de las personas con discapacidad como parte de una activa de una sociedad justa, por lo que la teoría de justicia debe estar orientada al beneficio mutuo, ya que ésta debe ser un bien primordial para todos los seres humanos. La justicia debe propugnar para que no existan las ventajas y las jerarquías creadas entre los seres humanos por cuestiones de riqueza, poder o la clase social. No olvidar que esto conlleva un acuerdo de transferencia recíproca de los derechos de todo individuo, incluidas en este a las personas con discapacidad. Es tiempo de inventar estrategias para mantener la atención del alumnado. Educar en tiempos de pandemia se ha vuelto un reto para los docentes. Es un proceso de acomodación, asimilación y equilibración por parte de los alumnos. Por esto, la accesibilidad es el elemento que permite que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad, en libertad, participar plenamente en todos los aspectos de la vida, pero también es parte del contenido esencial de los derechos. Se requiere buscar estrategias metodológicas que nos permitan llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje acorde a la necesidad del alumno con discapacidad, organizar y estructurar las clases para construir entornos de aprendizaje significativos y disminuir en lo posible la falta de conocimiento por parte de los docentes sobre tecnologías. La ausencia de propuestas consolidadas en los sistemas educativos hace todavía más difícil esta tarea. Todo docente debe tener en cuenta el cómo se aprende, porque en la actualidad en educación se presentan estas carencias aún. Muchas gracias.